Impecable trabajo de Alejandro Rivera. Quedan otras entregas también, ¿cierto?, de su trabajo en la zona de conflicto. Y queremos conversar ahora de un tema que también es polémico y que tiene que ver con la eliminación de la UEF como mecanismo de cobro para ciertos aspectos. A veces el proyecto que presentaron e impulsaron un par de diputados socialistas no es primera vez que se hace. Recordarán ustedes, y de inmediato presentamos aquí al diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, que va a estar en este tema junto a nosotros. ¿Cómo está, diputado? No es primera vez. ¿Te acuerdas de Francisco Javier Errázuriz? Exactamente. Sí, 5 minutos me demoro. En 5 minutos dijo que iba a eliminar la UEF, para que vea usted que es un tema que no es que se esté presentando ahora, pero que además es un tema que se presenta en las cercanías de una elección. Ya vamos a estar hablando de eso, pero también queremos incorporar y saludar a María Belén Membriones, periodista que se especializa en economía también y nos va a contar acerca de esta iniciativa. María Belén. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? Sí, lo que busca este proyecto de ley finalmente es eliminar algunos pagos en la UEF. En general el debate lo que se tomó es que si había que eliminarla o no. Y pueden haber muchos argumentos, pero también a veces tenemos que escuchar lo que dice la calle, por así decirlo, el sentido común. Y nosotros estamos con Carolina, que ella tuvo la amabilidad de estar aquí con nosotros. La encontramos acá en Ñuñoa y ella no la está pasando tan bien con la UEF. Sí, hola, buenos días. Efectivamente yo pago el arriendo de mi departamento en UEF y también el CAE, lo cual se va reajustando el CAE mes a mes y el arriendo cada 6 meses, por lo cual sí ha sufrido un impacto súper grande en mi economía personal mes a mes. Finalmente, lo que tú me decías que al menos tú estás de acuerdo con eliminarlo en ciertos pagos, quizás no en todo, porque ahí me imagino que luego en el estudio vamos a poder conversar sobre estos argumentos y también cuál es la importancia de la UEF en nuestra economía, pero cuando, voy a decirlo de forma coloquial, te pega a ti finalmente cosas así como que te hacen sentido finalmente, ¿no? Porque no es tan fácil ahora estar pagando las cuentas, por más que tengas un trabajo, estás pagando la universidad, estás pagando el arriendo, se pone como cuesta arriba, ¿no? Sí, efectivamente. En mi opinión personal, por lo menos, quizás hay que evaluar algunos pagos que no se hagan en UEF, en atención a que los sueldos tampoco se pagan en UEF y los reajustes son anuales, si es que son, no muchos los tienen. Entonces, al final, nos estamos, como tú me señalabas, como comiendo la inflación y al final los únicos afectados son las personas naturales. Perfecto. Mira, nosotros acá tengo un apoyito para que nos hagamos la idea también, por lo que les decía, pueden haber muchos argumentos, pero el sentido común puede mostrar una cosa y finalmente los argumentos y cómo funciona la economía otra, y que finalmente eso es por así decirlo, por donde hay que tomar las decisiones, porque claramente la idea no es dejar un desorden en la economía, porque siempre va a haber riesgo al momento de invertir, al momento de tener un crédito hipotecario. Pero mire, vamos mirando, hoy 19 de julio la UEF está a 39.239. En el 2018, nos fuimos 7 años atrás para dejar afuera el estallido social y también la pandemia, estaba a 27.191. Y en el 2011, 7 años antes, estaba a 21.930. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque, bueno, si vamos del 2011 al 2018, la UEF aumentó 5.261. Pero si vamos a los últimos 7 años, del 2018 al 2025, subió 12.048, prácticamente más del doble, y finalmente es por eso que a la gente le hace sentido este tipo de proyectos, pero quizás nos perdemos un poco y quizás lo que nos falta es también lo que siempre hemos hablado de la educación financiera, de por qué son importantes ciertos conceptos, porque al final a uno le gustaría que no existiera quizás o que no suba tanto, pero uno se pierde a veces, ¿no?, con el tema de por qué es importante, ¿cierto? Sí, efectivamente. O sea, uno se organiza mes a mes y que vaya variando, igual a uno lo complica un poco en sus finanzas, como decías tú, en tu educación financiera. Y si bien uno conoce que para uno puede ser beneficioso, también hay que tener el panorama global y entender como que no hay que eliminarlo por completo, pero sí se podría valorar en algunos casos. Tú lo comentabas, pero es algo que uno siempre escucha en la calle y se transformó quizá en un cliché, pero es cierto, yo siempre he dicho que los clichés son clichés porque pasan mucho. ¿Qué pasa con tu sueldo? ¿Se reajusta, no se reajusta en UEF, en pesos? Es variable, yo trabajo en servicio público, se reajusta a fin de año, pero como es conversable con el gobierno, uno nunca sabe realmente cuánto le van a reajustar y si le van a reajustar. Es todo conversable al final y no depende de uno. No. Por ejemplo, cuando hubo esta mucha inflación histórica en los últimos 30 años. ¿Cómo fue ahí? ¿Te reajustaron o no te reajustaron? Me reajustaron, pero en un menor valor a la de la inflación. Entonces al final uno igual sale perdiendo.
Chiquillos, ¿tienen preguntas? No sé si les hace sentido también lo que les digo, porque quería dejar bien en claro, la conversación de los argumentos va por un lado, pero también el sentido común, por así decirlo, o la sensación de la gente va por otro. Claro, y eso vamos a empezar a conversar aquí entre todos, porque claro, uno de los argumentos, y lo mencionaba, se lo preguntabas tú ya, Carolina, de los argumentos de los diputados que lo presentan, Chicardini, Manucheri, socialistas también, tiene que ver con que a las personas se les cobre UF, que tiene un reajuste diario, pero los sueldos no se reajustan a diario, están en peso. ¿Qué piensa usted respecto de la eliminación de la UF en el cobro, por ejemplo, de educación, de arriendo, del crédito hipotecario y de la salud? Oye, no es un tema simple porque, como bien dice Carolina en la nota, le hace mucho sentido. Porque uno lo que entiende del planteamiento de Carolina, que es el sentimiento ciudadano, es que esto va a impedir el restringir la UF en ciertos aspectos de que se me cobre más o que suba más. Porque es un hecho incontrastable o irredarguible que efectivamente la UF va subiendo día a día. Pero hay que entender qué es la UF, que es el reflejo del aumento o de la pérdida del valor del dinero, en definitiva. O sea, lo que hace es reflejar la inflación, es solo un indicador. Obviamente, la UF se crea en el año 67 como una unidad de ahorro justamente para que no pierda el valor adquisitivo. Y luego el 75 se hace, antes se reajustaba trimestralmente. Pero la UF, ¿qué es lo que hace? Es reflejar el estado de la inflación en un día, en una economía determinada, y eso es lo que hace. Entonces, lo planteó el ministro Marcel, efectivamente inversiones de largo plazo y las que dicen relación, por ejemplo, con créditos hipotecarios, el limitar o restringir la UF en créditos hipotecarios afecta totalmente el sistema financiero. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, absolutamente y totalmente. O sea, eliminar un sistema en el cual se funda desde siempre, además, el desarrollo inmobiliario. No hay que olvidar que hace 2 meses, además, aprobamos por la unanimidad de la Cámara de Diputados un subsidio a la tasa de los créditos hipotecarios, entendiendo además que el mercado inmobiliario, que está detonado o apalancado por los créditos hipotecarios, es un indicador claro en la economía, sobre todo por el uso intensivo de mano de obra. O sea, a partir del rubro inmobiliario, la economía crece mucho porque se paga mucho sueldo, porque hay uso de mano de obra intensiva. Entonces, eso es importante. Yo creo que hay dos opiniones, que eliminar o restringir la UF respecto a los créditos hipotecarios es un terremoto, y entiendo que los propios diputados de la comisión así lo entendieron. Claro, al menos diputados han estado abiertos a discutirlo. No han sido tan enfáticos como lo sostiene usted en que está de acuerdo con las palabras del ministro de Hacienda, pero sí se abrieron a discutirlo. Ahora, le quiero hacer una pregunta antes que presentamos también a un economista de la Universidad de Chile que está en esta conversación con nosotros. La justificación también que se hace con este proyecto es proteger a quienes tienen menos. He escuchado esa argumentación, pero se limita a esta eliminación del cobro de la UF para la educación. ¿Quiénes pagan hoy día la educación en colegios que son de altos ingresos privados? La salud, que también se está limitando. ¿Quiénes son los que pagan en ISAPRE? Es decir, 3 millones de personas, a diferencia de las 16 millones que tiene el sistema FONASA. Entonces uno se pregunta si efectivamente es esa justificación de proteger a quienes tienen miedo el hecho de que se presente un proyecto así. Es que, mire, no es un tema fácil, porque es un tema que es muy oreja, además, que le hace mucho sentido a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, en el caso de los planes de ISAPRE, nadie paga la ISAPRE todos los meses, sino que efectivamente, marginalmente los trabajadores independientes, pero tu plan de ISAPRE se te descuenta. Pero las ISAPRES tienen un sistema propio de reajustabilidad anual y que está fiscalizado por la Superintendencia de ISAPRE. Vale decir, ahí, y conforme a las modificaciones legales que hemos realizado, no existe posibilidad alguna de abuso. El abuso puede venir por el lado de la cobertura, pero efectivamente el cobro, sea en UF o sea en pesos, igual va a estar sujeto a un índice de o a una unidad de reajustabilidad. Entonces, es que eso es lo que yo quiero plantear. Importante dar esta discusión, por cierto, pero al restringir el uso de la unidad de fomento como una unidad de reajuste, ¿qué es lo que va a hacer el privado? Buscar otra unidad de reajuste. Vamos a llegar a la convertibilidad que existía, por ejemplo, en Argentina, valor dólar, poco lavar dinero. La autonomía, la voluntad y la libertad contractual permite pactar en un contrato privado, no un contrato de adhesión, como es el caso del ISAPRE, que está debidamente regulado por el Estado, por la Superintendencia, de la manera que yo quiera. Efectivamente, ahí pueden existir algún tipo de abusos. Pero cuando yo soy propietario y eventualmente existe una asimetría en el poder de negociación, si no voy a tener algo que es
que puede que no me guste, ¿eh? Obviamente a nadie le gusta que suba la UEF todos los días. Estamos contestes en eso, pero es una realidad y yo no puedo omitir la realidad. Entonces, si voy a tener una unidad de reajuste, ¿cuál prefiero? ¿Alguna que dependa de Chantal o de Cristiana al momento de suscribir un contrato o una que sea incuestionable, pública y que sea objeto de escrutinio, que es la UEF? Tengo que llegar a algo. Entonces, si yo voy a arrendar y me prohíben en UEF, en base a la libertad contractual, voy a buscar otra forma de buscar un reajuste. Entonces, por ejemplo, ¿qué diría? Oiga, si el IPC acumulado fue de un 4% el año pasado, le voy a poner un reajuste, le coloco el mismo 4%, y si sube más, entonces el efecto que se va a producir es que le coloco un 5 o un 6, porque el arrendador no va a querer perder el valor de su dinero en el tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos porque efectivamente el efecto generado puede ser muy disímil al que uno... ¿Pero usted lo apoya, diputado? No. ¿No lo apoya? No, no lo apoyo. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo se entiende con que sea parte de su... Con los diputados Manucheri y porque no todos pensamos igual. Exacto. Por ejemplo, yo en economía no trabajo mucho, pero en materia de seguridad son mis temas y muchas veces tenemos disensiones. Y esa es la gracia de poder discutir. Sí, pues. Se aprobó en general. En la Comisión de Economía. Esto y en la Comisión de Economía, entonces es importante que la ciudadanía también tenga en claro, porque muchas veces los mensajes no se leen de la manera que uno entendería. Está recién empezando una tramitación. Diariamente se presentan, por no exagerar, 50 proyectos de ley. ¿Cuántos de esos ven la luz? Son muy pocos. Lo dijo el ministro Mario Marcel y creo que todos los economistas son contestes en que sería más que un terremoto, un cataclismo para el mundo hipotecario y desarrollo inmobiliario. En los otros aspectos hay que verlo, particularmente en el tema de las ISAPRES, por ejemplo, bien lo decía Cristian, está atenuado porque existe la superintendencia que realiza ese control y evita los abusos, y particularmente en la modificación que se hace de la ley de arrendamiento, la 18.101, que eventualmente se prohíbe el reajuste o la indexación en UF, bueno, el privado de buscar otra variable. Y eso muchas veces anticipa un costo mayor. Y esos son los temas que hay que ver. Yo creo que viene de la mano, lo planteó el ministro Marcel, en ciertos casos específicos que eventualmente puedan existir anomalías en el mercado respecto de UF más reajuste. Claro. Por ejemplo, ahí es donde el CERNAC es importante que esté. Y por eso yo hago un punto. Este es un proyecto de ley que no se presenta este año, ¿eh? Son 2 proyectos de ley refundidos que se presentaron el año 2023. Sin embargo, la agilización de esa tramitación llama profundamente la atención por el año también en que se produce. La oportunidad, claro, para no decir oportunismo o populismo. Claro, pero está bien. El presidente de la Comisión tiene esa atribución de colocarlo no en tabla porque no tiene urgencia del Ejecutivo. Y el Ejecutivo ha sido meridianamente claro que no apoya este proyecto porque justamente no produce el efecto deseado. Su externalidad negativa puede ser peor a la situación actual. Y porque además, y esta es mi opinión personal, que siempre me retan harto por tratar de ser más responsable, es que cuando uno genera una expectativa en la ciudadanía y esta no se cumple, esa frustración es directamente proporcional a lo que la ciudadanía piensa después de los diputados y del Congreso Nacional. Que es parte de lo que queremos conversar también, porque usted lo decía, esto es un tema oreja popular, que pasó algo similar también cuando se discutió hace ya varios años, o un par de años, el tema de los Pero es importante discutirlo. Absolutamente, es importante que lo conversemos y queremos también tener la opinión de un experto, de Pablo Barberis. Él es docente de la de Negocios de la Universidad de Chile y está conectado. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si has estado escuchando esta conversación y nos gustaría saber tu opinión. Centrémonos quizá en el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Sabemos que hay un déficit habitacional, que hay un anhelo por la casa propia, pero ¿de qué manera el eliminar la UF como mecanismo en el cobro del crédito hipotecario favorecería esta necesidad de los chilenos o la perjudicaría? Hola, buenos días. Sí, estaba escuchando muy atento y a tu consulta. Mi opinión es la siguiente. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el ministro Marcel. O sea, eliminar la UF en el sector inmobiliario hipotecario sería cataclísmico, claramente. ¿Por qué? Porque la UF, lo que es la UF es el espejo del IPC. Se refleja la inflación al valor del dinero. Por lo tanto, evidentemente, la UF, el sistema financiero, ha ayudado mucho, por ejemplo, a regular la tasa de interés y a poder valorizar objetivamente, en forma racional, cuál sería el valor futuro de las propiedades. Sin la UF, ciertamente el sector inmobiliario tendría propiedades mucho más altas, tasa de interés mucho más alta, y la variabilidad de evaluación de las personas para acceder a un crédito sería mucho más restrictiva de lo que hoy día,
justamente porque tendrían que absorber un riesgo financiero de la valorización futura que no habría cómo calcularla. Por lo tanto, la UEF en ese sentido ayuda bastante en el sector inmobiliario y el sector financiero para definir cuál sería la tasa de interés y también, como ustedes muy bien mencionaron, una variable objetiva y pública. Por lo tanto, se requiere una unidad de medida. La UEF es un instrumento financiero y una moneda teórica. Se requiere esta unidad de medida justamente para poder compensar esta variabilidad del mercado y minimizar los riesgos de alta inflación, por lo cual el espíritu de la UEF en el sector inmobiliario. Pablo, la gran justificación de las personas que apoyan la eliminación de la UEF y la eliminación de la UEF en algunos cobros es que precisamente los sueldos no se reajustan en UEF. ¿Qué problemática? Yo sé que esto acarrea una explicación algo más macro, pero en términos simples, ¿por qué no se puede tener un sueldo en UEF y sí se tiene en pesos? Bueno, tiene que ver con muchos factores bien macro, como ustedes señalan, pero básicamente aterrizando esto, el sueldo de las personas no se puede aumentar todos los días porque la fuente de ingreso de las empresas, por una parte, no lo tiene. Cuando estamos en una estrechez económica, hace 2 a 3 años, 2% promedio, un año 0%, etcétera, donde no hay un crecimiento económico, las empresas no tienen hoy día los requerimientos para poder estar reajustando los sueldos mensualmente, que en la práctica es un aumento para poder redistribuir los ingresos volátiles. Lo que se hace normalmente es que el sueldo se paga en moneda nacional, pero sí muchas empresas, yo diría la gran mayoría, da el reajuste del IPC. Y es un acuerdo contractual entre los privados, que ese reajuste del IPC se traspasa al sueldo ya sea cada 3 meses, 6 meses o una vez al año, donde se compensa la desvalorización del dinero con el reajuste del IPC que le corresponde. Eso es más fácil de administrar que estar todos los días o todos los meses reajustando los sueldos por las variables marginales mensuales del aumento de la UEF en ese caso. Pablo, queremos darte las gracias por este contacto con T13 Finde, con este tema que está recién iniciando la discusión y que parece que no se ve muy sencillo tampoco allá entre los parlamentarios. Muchas gracias, que esté bien. Pablo Barberis, docente de negocios de la Universidad de Chile. Buen día. Muchas gracias, Pablo. Diputado, hay rechazo por parte suya a este proyecto en particular. Quiero preguntarle acerca de otro proyecto que tiene que ver con la eliminación de los años de indemnización por años de servicio. Bueno, yo creo que es inyectar una variable desconocida, sin experiencia empírica, para poder aplicar. Yo en eso sigo lo que plantea. Usted me decía, pero usted es socialista. Sí, igual que Mario Marcel. Sí. Y yo no apoyo el primer proyecto, no estoy de acuerdo con el primer proyecto, porque es importante, a veces son temas complejos, más binarios, pero cómo uno es capaz de despejar algunas variables. Por eso, si me permite el ejemplo, tal vez no sé si sea el adecuado, lo mío es seguridad, pero en materia económica yo tengo que despejar variables o incertidumbres. La UEF despeja una variable, una incertidumbre de cuál va a ser el valor del dinero en el futuro, cuál va a ser el IPC, cómo voy a desvalorizar o cómo va a perder valor mi poder adquisitivo, ¿cierto? Y la UEF desde el punto de vista público lo establece de manera objetiva y a mi juicio incuestionable. ¿Es molesto? Por cierto, es molesto. Es como cuando yo veo en el 13 temprano si va a ser frío o va a ser calor. Ah, qué bueno me que abrigo. Por eso digo, ¿me abrigo o no me abrigo? Esa variable, si yo no la objetivizo de una manera clara, podría ser que yo salga más abrigado de lo necesario. Si me permite el ejemplo, cobro más de lo necesario porque no sé si efectivamente el IPC va a subir mucho más. Y eso podría tener un impacto negativo en quienes contratan, por ejemplo, un contrato de arriendo. Hay que analizarlo, por cierto. Es importante que en la comisión, ahí hay también una anomalía porque se aprobó en general y toda discusión en general requiere que participen todos los expertos en la materia. Y aquí faltan muchos que participen y ya se va a iniciar el trámite en particular, que es fijar indicaciones. Yo creo que temas como estos hay que discutirlo, por cierto. Yo legitimo que nuestros colegas diputados hayan planteado este proyecto de ley y se ponga en discusión. Y eso es bueno. Se tiene que discutir porque también aclara. No generar expectativas, pero se tiene que discutir. Y esperamos que ahí todos seamos lo suficientemente responsables para
no generar expectativas que no se puedan cumplir Exactamente. y que el daño colateral o el efecto no deseado en generar una incertidumbre más en la economía en tiempos que están súper complejos, polarizados, y si ustedes me permiten, en un año electoral, creo que no es lo adecuado. Muy bien, diputado, Muchísimas muchas gracias gracias por esta estar con conversación. Sale con capas entonces todas las mañanas si es que ve el tiempo aquí en el 13 temprano. Absolutamente. A ver si, es que más llovido en Talagante, entonces Le va desde cambiando la el universidad tiempo. me pasaba, yo salía de Talagante, Mira. frío, llegaba para el Hurtado el sol, tenía que guardar. Era distinto. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas Buenos gracias. días. Vamos a revisar ahora denuncias.